Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, nuestra emisión está enfocada en el tema de transparencia presupuestal y rendición de cuentas. Y para ello nos acompaña Mariana Gómez. Mariana, bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por invitarme. Yo soy directora ejecutiva de Inteligencia Pública, que es un centro de investigación especializado en finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas, además de algunos temas de seguridad y justicia y medio ambiente. Muchas gracias. Bienvenida. Y también tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Carlos González. Un gusto, Carlos. Al contrario, Juan, muchas gracias por la invitación. Yo soy director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Nuestra misión es democratizar las finanzas públicas y hacerlas más accesibles a todo el público. Además de eso, soy profesor universitario aquí en México y en Estados Unidos. Oye, qué buena misión del CIEP. No es el tema del programa, pero bueno, en parte sí es la democratización de las finanzas públicas. Sí, y creo que el tema que tratas es bien interesante porque la transparencia pues es cada vez más socorrida por el público. Cada vez hay más gente que se interesa en saber qué está haciendo su gobierno. ¿Cómo definirías la transparencia presupuestal? Transparencia presupuestal la definiría como el saber qué está haciendo el gobierno, por ejemplo, el saber cuánto se gastó en educación, cuánto se gastó en salud, etcétera. La rendición de cuentas yo la haría o la ligaría más a qué me compraron mis pesos o qué hicieron o que gastaron 1 millón de pesos en esta escuela. Bueno, cuántos alumnos fueron educados ahí, qué resultados obtuvieron, etcétera. Esa sería la distinción que yo haría. Y bueno, pues creo que tenemos unos muy buenos minutos para platicar de los avances que hay en eso. Mariana, ¿celebramos o nos deprimimos con los avances de transparencia presupuestal en México? Qué buena pregunta. Por un lado celebramos, definitivamente hay buenos esfuerzos, hay resultados, hay avances, especialmente a nivel teórico o metodológico. A nivel práctico todavía hay mucho por hacer. Creo que el gran reto es... Pero pues a nivel teórico sí está como para deprimirnos, ¿no? Bueno, a nivel teórico me refiero que hay buenos esfuerzos porque me parece que se han hecho muchas cosas. Normativamente hay grandes esfuerzos, ya tenemos la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria bien definida, ya tiene sus lineamientos, ya hay un sistema de evaluación al desempeño que está funcionando. No ha dado los resultados que estamos esperando, pero por lo menos ya avanzamos ese paso. Tenemos un presupuesto basado en resultados, que si bien no es todavía la herramienta que estamos esperando para que el Congreso discuta las asignaciones presupuestarias, ya hay un avance cultural o un avance en cuanto a que el tema está en la opinión pública. Es un avance muy pequeño, no me quiero ver tan fatalista porque creo que también hay que decir lo que se ha hecho, pero claro, el reto es enorme. La transparencia presupuestaria tiene todo por hacer, mucho a nivel federal y todo a nivel local, ¿no? A nivel local creo que es donde más preocupante es local, entendido como estados y municipios. Exactamente, los gobiernos locales, los órganos de fiscalización a nivel local, ¿no? Obviamente las legislaturas locales todavía no entienden por qué es importante ser transparentes, rendir cuentas, ¿no? Y que el esfuerzo sea evidentemente integral. Como especialista en el tema que de manera recurrente estás enfrentada a cuestiones de presupuesto y transparencia, ¿qué es lo que te ha parecido en días recientes, en semanas recientes, como lo más obsceno? ¿Cómo puede ser que en el México del 2013 esté pasando qué cosa? Híjole, tantas cosas. Más bien creo que lo que hay que rescatar es que en el México del 2013 ya hay algunos esfuerzos de transparencia que nos han llevado, por ejemplo, a
identificar que existe una deuda pública como la de Coahuila, ¿no? Que hay estados tan endeudados que eso ya es resultado de la poca transparencia que existe, pero por lo menos que existe algún esfuerzo para evidenciar que hay una deuda pública como la de los estados, que existe, bueno, que hay evidentemente algunas por ahí evidencias o supuestos de que de presuntos desvíos de fondos, por ejemplo, en el caso de Granier. Me parece que no quisiera como enfocarme en todo lo obsceno que podría ser la transparencia presupuestaria, pero sí quiero dejar claro que ha habido algunos esfuerzos, ha habido pequeñas cosas que nos han llevado a estar ahorita en este momento hablando en este programa sobre transparencia presupuestaria. Sí, Carlos. Comparto las deficiencias que diagnosticas, Mariana, sobre todo en términos de federación. Se tiene algo en avance en énfasis en evaluación del desempeño, tenemos el PBR. Sin embargo, creo que falta ligar todavía el presupuesto basado en resultados, correcto. Falta ligarlo con lo que queremos que logre o con los resultados realmente. Faltaría hacer un costeo por actividades. ¿Cuánto nos cuesta la educación de un niño? ¿Cuánto nos cuesta el servicio de salud? ¿Cuánto nos cuesta una escuela? ¿No? ¿Cuánto nos cuesta una escuela? Y bueno, volvemos a lo mismo. Muchas veces a los políticos les encanta inaugurar las escuelas, pedir presupuesto para una escuela, pero ya que se pide dinero para mantener la escuela, para operarla, para materiales, para la operación, pues ahí sí ya estamos hablando de algo que no es tan atractivo. Y ahorita comentabas algo de qué sucede a nivel subnacional. A nivel subnacional, el tema del endeudamiento es un tema bien interesante. Creo que es uno de muchos aristas que existen y se han tomado algunas medidas a raíz de esto y creemos que pues, en meses venideros... ¿Qué medidas te parecen las más relevantes? Las más interesantes que se están discutiendo son básicamente el tener un padrón de las deudas que existen, el que no existan dos definiciones de qué es deuda o que cada estado diga es que esta es deuda mía, esta es deuda de mis organismos independientes. Muchos estados han hecho o han tratado de disfrazar sus deudas o de esconderlas en sus organismos independientes o en otras empresas estatales. Como organismos de agua. Como organismos de agua, efectivamente, organismos de control vehicular, etcétera. Hay varios dependiendo de la entidad federativa de qué se trate. Y bueno, pues a veces nos dicen que la deuda es, no sé, voy a inventar un número, 1,000 millones y resulta que es 3,000 millones en una entidad en particular cuando sumamos todo. Eso nos habla de pues, algo que no es totalmente transparente porque existe la intención de pues, esconder el endeudamiento y bueno, pues ese es un tema que da para mucho. Sin embargo, no quisiera dejarte con el lado negativo. Porque son avances pues, bastante modestos y lo sí. ve uno desde un riguroso análisis de sentido común, el hecho de que le llamemos manzanas a las manzanas y peras sí, a las peras. Por supuesto, no, y el hecho de que exista la información disponible es un avance espectacularmente pequeño, pero muy interesante. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuánto gana un funcionario en algún estado, probablemente puedan encontrar hasta el nombre del funcionario en algunos estados, cosa que me parece hasta sorprendente, en un sentido positivo y negativo. Pero no sabemos ¿Por qué positivo y negativo? Positivo porque pues habla bien de la transparencia que existe, de la intención de que sepamos cuánto gana un funcionario. Negativo porque pues existe todo el argumento de la privacidad de la información. A mí lo que me interesaría más no es tanto cuánto gana Juan Pérez en el estado X o Y, sino si la nómina va para arriba, la nómina va para abajo, existió algún desvío, cuánto ganan los que tienen este tipo de puesto, este tipo de salario, no tanto el funcionario que el salario individual sea la principal fuente de ingreso y no bonos por debajo. Correctísimo, esa es otra, no se transparenta mucho la información de bonos. Y bueno, si alguien ha consultado las páginas de transparencia estatales, hay algunas que se parecen entre sí, pero en general no se parecen, y luego si agregamos las de las auditorías superiores de los estados, es otro boleto totalmente. Se necesita pues ahora sí que alguien de tiempo completo para poder generar algo comparativo. A mí me gustaría interrumpirte en este aspecto porque sí, transparentar los sueldos de los funcionarios, las contrataciones públicas es importante, pero creo que es más importante, es más bien un asunto de percepción, ¿no? Genera buena o mala percepción para los ciudadanos, pero lo que creo que estamos en pañales y que es un poco, como tú decías, un esfuerzo obsceno, es la calidad de la información que está generando el gobierno, ¿no? Es información que muchas veces no es
certera, ¿no? En algunos casos pides información a Pemex, pides la misma información a CFE y no coincide, ¿no? Es información que le falta calidad, le falta utilidad, le falta practicidad, y es ahí donde creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Gracias, Mariana. Estamos en Pesos y Contrapesos. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de transparencia presupuestal y rendición de cuentas. Acompáñenos de vuelta. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de transparencia presupuestal y rendición de cuentas. Mariana, nos hablabas sobre la deficiente calidad de la información que se genera en México en los distintos niveles de gobierno. Sí, justo estaba haciendo énfasis en que la calidad que se está generando carece de confiabilidad en la mayoría de los casos, carece de certeza, es muchas veces información estadística que no está contextualizada, que tienes, por ejemplo, pides información sobre, no sé, el precio o el costo de suministro de la electricidad y te mandan un número que no sabemos de dónde salió, cuál es la metodología, ¿no? Este número, ¿quién lo hace? No hay un detalle mensual, anual, por sector, ¿no? En la página de transparencia presupuestaria, me parece que es de Hacienda, ha mejorado un poco la calidad a nivel de información de gobierno federal, ¿no? Sí, en la página de transparencia presupuestaria, es verdad, hay un avance y creo que hay bastante información bien estructurada. Pero más bien estaba pensando un poco en la información que se genera a través del IFAI o que el ciudadano demanda a través del IFAI, que muchas veces se pide a las dependencias contestan lo que quieren, lo que tienen, porque muchas veces esta información ni siquiera la tienen, no la generan, y cuando llega la información hay que evidentemente meter un recurso de revisión y después irse a al amparo, etcétera. En realidad es un proceso tan largo y complejo, burocrático, que un mexicano promedio no lo haría, ¿no? Pareciera que hasta tienen personal dedicado a responder estas solicitudes de forma de dar la menor información posible incluso. Y esto sobre todo a nivel local, en donde tratan de esconder la información o dicen sí existe, pero por favor vaya al archivo no sé cuál y pida la caja completa, o cuestiones de esa naturaleza que dificultan mucho la labor incluso de investigadores. Nos dedicamos a esto y batallamos. Ahora imagínese un ciudadano normal. Sí, te cuesta 10,000 pesos además las fotocopias, ¿no? Sí. Sí, el costo, la poca practicidad que tiene esta información, que como justo no está contextualizada, no sirve para la toma de decisiones. Y si es información que el ciudadano no puede usar para su toma de decisiones cotidiana, ¿para qué estamos generando esta información? Y en ocasiones el clásico dato o la base de datos enorme en PDF o en algún formato no manipulable, claro, que dificulta muchísimo el análisis cuando obviamente sí existe una base electrónica. Ahí sí estamos en pañales, ¿no? La noción de que PDF es información abierta en otros países del mundo pues ya está bastante superada, ¿no? Claro, sí. Y bueno, por otro lado también está el tema de qué se está haciendo con esta información en la discusión presupuestaria en la discusión del Congreso sobre el presupuesto. Creo que ahí sí estamos realmente en pañales. Hemos venido haciendo un esfuerzo enorme para convencer al Congreso, para tratar de hacerle entender al Congreso que tiene que usar esta información, la información de las evaluaciones, para discutir el presupuesto, y cada año nos encontramos con un presupuesto totalmente inercial, que tiene las mismas características que el anterior, que tiene muchos espacios de opacidad, y durante el ejercicio presupuestal tampoco se ha visto pues que existe justificación para las reasignaciones presupuestarias. Las estimaciones a nivel de ley de ingresos siempre difieren. O incluso los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que no se toman en cuenta para el siguiente proceso presupuestal. Exactamente. Entonces creo que el uso de la información, ahí sí estamos en pañales, como tú decías, es un ejemplo obsceno de que en México la información está siendo usada de manera
muy deficiente. Y creo que en parte eso está en la mente de algunos, y creo que algunos nos podemos incluir. Creemos que el transparentar la información es algo negativo o es algo que nos va a traer problemas, cuando en realidad debería de ser un ejercicio meramente constructivo para que pues, podamos tomar mejores decisiones y podamos realmente ver qué funciona y qué no funciona, a qué le invertimos más dinero, a qué mejor le cerramos la llave, etcétera. Y creo que existe la idea de que si doy más información voy a tener más de que me critiquen, y eso pues genera un problema. Y bueno, creo que algo que se puede empezar a hacer es por lo menos medir indicadores y ver si existe la información disponible. En CIEP hicimos un ejercicio de esta naturaleza con las entidades federativas. Teníamos 42 indicadores de temas de presupuestación, de temas de recursos federalizados. Ejemplos de algunos sí, por supuesto. Bueno, algo tan sencillo como publicaron su ley de presupuesto en tiempo y forma, está disponible y pública en internet o no. Ese es de Kinder 1. Es de Kinder 1 y algunos estados no lo hacen. Algunos estados su presupuesto es una sola hoja que dice ingresos y egresos. Y eso es todo lo que han publicado. California Sur era un clásico. No me meteré a ejemplos concretos en esa naturaleza porque en sí no nos gusta. Ya mejoraron, pero sí estaba. Pero sí, existen entidades que no han hecho que no han tomado esa oportunidad. Y bueno, incluso en recursos federalizados existen normatividades que obligan a los estados a entregar ciertos reportes de manera periódica, y pues no encontramos que no existen, o existen convocatorias públicas para que la gente participe en procesos de asignación de proyectos. Y la verdad es que pues, se hace la convocatoria, pero se hacen de maneras muy amañadas y no existe forma de participar. Se puede cambiar el cuarto para las 12. Por supuesto, o incluso indicadores de participación ciudadana. Algo interesante que se está haciendo y que están haciendo algunas organizaciones de la sociedad civil, en concreto estoy pensando en una en Monterrey, que está tratando de georreferenciar el gasto federalizado, el gasto de los municipios más bien dicho, a nivel colonia, para ver, o a nivel proyecto de infraestructura, para ver en qué zonas se está gastando el dinero. Y eso se construye un puente. Exacto, en dónde, y que nos podamos meter en internet y ver en un mapa en dónde se están invirtiendo los recursos. Eso no es tan complicado de hacer y es algo bien interesante, y creo que los gobiernos locales sí tienen una ventaja en ese sentido. Otra ventaja que tienen en innovación, pues muchos gobiernos locales ya tienen su cuenta en Twitter o en Facebook, y puede mandar uno problemáticas o quejas o denuncias, y bueno, han tratado de cerrar un círculo de información de esa naturaleza, y bueno, ahí sí creo que los gobiernos locales tienen una oportunidad superior incluso a la de la federación para acercarse al ciudadano. Pero creo que justo habría que profesionalizar estos sistemas, ¿no? Porque es un poco de voluntad política, ahora la transparencia. Y resulta que pues si el gobierno de Nayarit quiere transparentar o quiere ser un poco más cercano a la ciudadanía, pues tuitea, tiene una página, un portal bastante funcional, etcétera, pero se ha convertido en un tema de... Twitter por sí mismo puede ser muy útil para acercarse a la ciudadanía o muy útil para hacer como que te acercas y mantenerlos alejados, ¿no? Exactamente. Pero lo que no puede ser es un tema de voluntad política, ¿no? La transparencia tiene que estar totalmente vinculada a la rendición de cuentas, vinculada al combate a la corrupción, y todo esto tendría que estar vinculado de manera sistémica, porque estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo esfuerzos aislados por todos lados y tenemos un logro aquí, un pequeño logro acá, pero no tenemos todavía un logro integral que nos hable de que la transparencia presupuestaria está avanzando. Sí, y que sea sistémico y con vinculación jurídica, porque la voluntad política un poco suena como de qué humor amaneció el gobernador, y cambiamos de administración de eso y qué vamos sucede. a transparentar. Debe ser algo que están obligados por ley y con consecuencias. Y se dan casos de usar la información de transparencia como herramienta o como arma política. Cambia el gobierno para que vean que hizo el anterior, transparentó todo, o viceversa, o se negocian las cuentas públicas de un municipio con otro, cuestiones de esa naturaleza que deberían estar más que superadas en un país como México. Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero creo que debemos seguir la conversación por esta línea, porque qué tanto es voluntad política y qué tanto debe ser la obligación jurídica de nuestras autoridades, de nuestras instituciones, someterse a la transparencia presupuestal y a la transparencia general. Estamos en Pesos y Contrapesos, vamos a una pausa, acompáñenos de regreso.
Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de transparencia presupuestal y rendición de cuentas. Mariana, el tema del gasto federalizado, el dinero que se genera en el gobierno federal vía las bases fiscales, el IVA, el impuesto sobre la renta que le pagamos al gobierno federal y se va hacia los estados. ¿Qué tanta necesidad hay de transparentar este tipo de transferencias? Creo que tocas un tema crucial, ¿no? Que es el gasto federalizado. Es uno de los gastos más opacos que existen en nuestro presupuesto. Y creo que es, en primer lugar, por la incapacidad material que tiene la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar los recursos del ramo 28 y del ramo 33. El ramo 28 no tiene facultad jurídica. Bueno, no tiene facultad jurídica, pero debería de estar trasladando o promoviendo las capacidades locales. Exactamente. ¿No? Entonces, y del 33 puede hacerlo, pero pues no tiene suficiente infraestructura, recursos. Y hay algunos convenios, pero bueno. Sí. Exactamente, que como se tiene que hacer a través de convenios, entonces eso dificulta mucho la fiscalización de este gasto. Y obviamente, bueno, la ineficiencia de las instancias de fiscalización local, ¿no? Para poder llevar a cabo la fiscalización del gasto descentralizado. Y aquí hablábamos ahorita en el corte sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿no? Y la importancia de homologar criterios para poder de ahí trasladarlo a una evaluación mucho más eficiente. Sí, creo que el simple hecho de tener información comparable entre un estado y otro sería un gran avance, porque ahorita pues los indicadores no nos sirven de mucho, sobre todo en el gasto. En el lado de ingresos, bueno, pues la tenencia, si es que la tienen, es la misma, el impuesto sobre nóminas es similar, el ingreso no es tan difícil de transparentar y de seguir. El lado del gasto es el que se complica más y el lado del endeudamiento ni se diga. Pero bueno, este es un área de oportunidad muy interesante y bueno, algo interesante que estamos viendo es que es armonización y no homologación. Homologación sería darle a todos los estados, aquí tienen su manual de cómo hacer las cosas, y armonización es, bueno, tienen que cumplir con estos mínimos, hagan como más les convenga a ustedes, respetando su soberanía. Sí, la ley está muy bien, ahora el problema es que se cumpla, ¿no? Correctísimo. Y que nuestras autoridades tomen la costumbre de esta práctica de obligarse a lo que está mandatado en nuestras está normas, mandatado, ¿no? con unos plazos fatales que en algunos casos no se han cumplido. Sí, no pero, tan fatales. Que no han sido, pero a la vez creo que a pesar de que no se han cumplido, creo que es la decisión correcta y no aplazarlos. Es mejor marcar que estamos en incumplimiento para tener un foco amarillo o un foco rojo que hay que cambiar, a simplemente dar una prórroga para hacernos la vida más cómoda y que las administraciones locales digan, bueno, pues ya no me va a tocar a mí, y se la envían a quien sigue. Creo que tú tocaste un tema muy importante, Juan, que es a nivel normativo, a lo mejor hay buenos resultados, se han hecho buenas cosas, pero trasladar esto a la práctica, esto es lo que nos ha llevado mucho tiempo, muchos esfuerzos, muchos recursos muy poco eficientes, ¿no? Que es la transparencia presupuestaria debería ser tanto normas como prácticas, ¿no? Y nos hemos quedado con los logros que hemos tenido a nivel normativo, ¿no? Pasa, por ejemplo, a nivel local todo el tiempo. Ya tenemos una ley que pueda armonizar la contabilidad gubernamental. Estamos haciendo todo para que esto suceda, pero en la práctica tú hablas con un municipio y le dices, oye, la ley, fíjate que la ley dice esto y tal, y ellos se quedan así como... Yo he ido con municipios en donde no distinguen el ramo 28 y el ramo 33 y me dicen, es que cuando llega el dinero ya está en una sola bolsa y aquí lo usamos. Y uno se queda, bueno, pues... Sí, esto no debería ser posible. Porque ahí ya no es de voluntad política, ya no es de cumplimiento de la norma, es de conocer. Sí, es de capacidad institucional. Exactamente. ¿Y cómo podemos fortalecer la capacidad institucional de gobiernos municipales si tenemos rotación cíclica cada 3 años? Sí, creo que hay un área de oportunidad enorme y aunque no parezca, todos los temas o algunos temas de transparencia, de presupuestos, incluso de financiamiento público nos llevan a replantearnos este tema de la reelección en los ayuntamientos, sobre todo para que se hagan responsables los funcionarios a través del tiempo y no estén pensando únicamente en el corto plazo. O por lo menos, yo estoy totalmente a favor de la reelección, pero a algunos de nuestros líderes políticos y legisladores no les encanta la idea, pero por lo menos servicio civil de carrera municipal, ¿no? Exacto. Sí. Ese es un tema
que creo que hay que evidentemente fortalecer o más bien revisar cómo se puede abordar. No creo que sea el tema de esta mesa, pero creo que es definitivamente algo de lo que hay que hablar. No solo pasa en temas de transparencia presupuestaria, sino para todo, ¿no? Cada vez que se quiere hacer una inversión a nivel municipal, tienes el mismo problema, ¿no? Todo tiene que ver con voluntades políticas, tiene que ver con cómo se mueven políticamente las fichas dentro del municipio, del estado. Entonces, creo que hay que despolitizar mucho el tema de la transparencia y del gasto público para poder llevarlo a mejorar capacidades institucionales y generar, ahora sí, mecanismos que permitan, por un lado, que se pueda fiscalizar el gasto público y por otro lado, que promueva la participación ciudadana. Y toco este tema porque no quiero que se nos acabe el tiempo sin que hablemos de lo importante que es la participación ciudadana para la transparencia presupuestaria. Ya hay también un buen esfuerzo que ha hecho Hacienda en los últimos años con el presupuesto ciudadano, que es este pequeño documento, folleto, en donde se explica en pocas hojas y de manera muy simple qué es el presupuesto, cómo se asigna. Ha habido como buenos esfuerzos, algunos presupuestos ciudadanos mejores que otros durante estos años. Ahora, este año tenemos una cuenta pública ciudadana. Ahora lo que hay que hacer creo que es socializar o difundir estos mecanismos, ¿no? Para Ojalá y fuera la CEP en lugar de Hacienda, ¿no? Que fuera casi como parte del libro de texto. Exactamente, o que fuera un poco el contribuyente que pudiera recibir directamente esta información al pagar sus impuestos, que hubiera un mecanismo directo para que los contribuyentes recibieran información sobre a nivel local es perfecto. Cuando les llega el recibo del predial, ahí es una oportunidad perfecta para decirle al ciudadano: esto es lo que hago con tus recursos, para esto necesito tu dinero, esto es lo que recaudamos el año pasado, etcétera. Es un ejercicio que en otros países ha funcionado. Retomando lo de la participación ciudadana y presupuesto ciudadano, eso no es algo difícil de hacer, pero es algo que tiene muchísimo valor. Cuando revisamos las páginas de los 31 estados y el DF, encontramos que en 4 ya existe el presupuesto ciudadano, y bueno, pues eso es un muy buen inicio. Y bueno, los ejercicios de participación ciudadana y de presupuestación a nivel de participación, de presupuesto ciudadano con presupuesto participativo, son bien interesantes, pero un presupuesto participativo de veras, en donde el municipio o el estado decida hacia dónde van como rumbo, y no simplemente dividan en sectores y en botines Luego también puede ser medio peligroso, ¿no? Súper peligroso, porque tiene que ser suficientemente atractivo la bolsa de dinero para que genere interés, pero a la vez no se puede poner a discusión la operación del municipio y se presta mucho a que quede cooptado, etcétera. Entonces, tenemos mucho que aprender ahí, y bueno, ese es tema para otro programa. O la misma ejecución de impuestos, como en el estado de California, donde prácticamente les preguntaron si querían pagar o no impuestos, la gente decidió que no y los llevó a una crisis fiscal de varios lustros. Exactamente, ¿no? Que la gente entienda, pero eso también es un poco esfuerzo del gobierno, que la gente entienda por qué pagan los impuestos, en dónde están los impuestos que están pagando, ¿no? Y creo que mecanismos para formales de participación hay algunos, todavía faltan muchos, pero más bien ¿cuáles serían algunos, si los pudieras citar en lo poco de tiempo que nos queda, María? Hay uno muy bueno que es la línea ética de denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, que es un mecanismo que recoge observaciones y denuncias para ser agregadas al programa anual de auditorías. Me parece que es muy buen esfuerzo, hay que difundirlo. A través de la denuncia ciudadana se puede incidir en la agenda de trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Exactamente. Bueno, y primero también hay que dar a conocer exactamente cuál es el papel de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, ya lo comenté, está el presupuesto ciudadano, y eso sí es responsabilidad de cada ciudadano involucrarse, leerlo, enterarse y estar informado. Y creo que ya nada más para finalizar, creo que también lo que falta es formar estos watchdogs o estos observadores ciudadanos del gasto público, que no son necesariamente el ciudadano promedio, sino son ciudadanos un poquito más especializados, y no somos nosotros los especialistas en el tema, sino es los medios de comunicación, son el sector privado. Gente que quiere saber qué se hace con su predial, ¿no? Exactamente, pero que sean un poquito más especializados, a los que se les puede hablar de manera un poco más técnica, y creo que estos programas de formar watchdogs son lo que necesitamos en un corto plazo. Sí, Watchdog como grupo ciudadano que se involucra precisamente en estos temas de transparencia. Pero los que no sean tan técnicos pueden involucrarse, o deberíamos involucrarnos, sabiendo qué se está haciendo en nuestro estado o en nuestro municipio.
diciéndole a nuestro alcalde estoy de acuerdo con este proyecto, no estoy de acuerdo con este proyecto. Existen varios mecanismos y bueno, pues ahí sí es también algo de responsabilidad nuestra el darle más difusión, bueno, los alcaldes el darle más difusión a lo que hacen. Pues muchísimas gracias Mariana Gómez, Carlos González. Estamos aquí en Pesos y Contrapesos, ya se nos terminó el tiempo con el tema de transparencia presupuestal. Es una responsabilidad también de los ciudadanos a garantizar el buen uso de los dineros públicos. Muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión.